La Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. El programa de hoy estará dedicado a la investigación en el ámbito de las ciencias agrarias. Para ello nos visita el doctor Jorge Galota. El doctor Galota es médico veterinario, graduado de la Universidad de Buenos Aires, magíster de Anatomía y Fisiología Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto y doctor en Ciencias Veterinarias por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es director del Departamento de Ciencias Agrarias en la Universidad Católica Argentina y fue decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Bueno, muy agradecido por la oportunidad de participar de este programa. Yo quería preguntarte, vos tenés todo un recorrido de formación, tus estudios de grado y posgrado en universidades nacionales. ¿Cómo te conectaste con la UCA, donde hiciste toda una carrera como docente e investigador, llegando incluso a ser decano? Sí, la verdad que es interesante las oportunidades que se me fueron brindando. Mi especialidad es la anatomía de los mamíferos domésticos y el campo de acción de esta especialidad es fundamentalmente la docencia universitaria y la investigación. Entonces, muy tempranamente tuve la oportunidad de sumarme como ayudante alumno a la vieja Facultad de Ciencias Agrarias que estaba ahí en la avenida Vélez Sarsfield, en el barrio de Barracas, y a partir de ahí fui haciendo, por un lado, mi carrera docente en la facultad, en las cátedras de anatomía primero y luego de fisiología animal. Mientras tanto, completaba mi formación universitaria, es decir, mi vocación era veterinaria, la UCA no ofrecía esa carrera, y de alguna manera, luego del grado, la continuación lógica para el que está en docencia y en investigación es hacer sus respectivos posgrados. Por lo tanto, realicé una maestría en Río Cuarto, que también de alguna manera me permitió conocer a otros docentes de Argentina, ampliando un poco nuestros horizontes, y bueno, luego el doctorado también por una cuestión tal vez de tema de investigación y también de cercanías, porque viajar a Río Cuarto, la verdad que significaba un alejamiento de mi familia, yo ya tenía cierta edad. Entonces, bueno, el doctorado en veterinaria, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, tuvo una serie de ventajas en ese sentido, ¿no? Además que el grupo de investigación con el cual me vinculé tenía que ver con el tema que estaba investigando. La UCA, no sé si llamarla mi segunda casa, pero bueno, me dio una gran cantidad de oportunidades para formarme como persona primero, para conocer personas de mucho interés desde lo humano y desde lo profesional. Y después hacer todos los pasos desde ayudante alumno hasta profesor titular y, por decirlo, como decimos en el campo, como frutilla del postre, llegar al máximo cargo de gestión, que la verdad nuevamente agradezco a los otros profesores que me hayan elegido, a la universidad que depositó su confianza en mí y bueno, espero haber hecho un buen papel. ¿Qué significa el campo para nuestro país? Evidentemente todo esto que les venía contando, puertas afuera de lo académico, está relacionado con lo que llamamos el campo, ¿no? Es decir, el campo, ese abstracto muchas veces, que de acuerdo a quien lo utiliza puede ser algo muy bueno o algo muy malo, ¿no? Parece que por un lado somos generadores de riquezas y por el otro lado, de alguna manera, le complicamos la vida a los argentinos. El campo hay que entenderlo como un gran productor de bienes y servicios, que en nuestro país todavía no alcanzó el potencial que tiene. Esa es la visión que tenemos que tener de esta entidad. ¿Por qué te parece que todavía no alcanzó su potencial? En realidad, cuando digo que no alcanzamos el potencial, no es un ejercicio teórico, sino es simplemente comparar con la historia de los últimos 40 o 50 años de otros países que también tienen una importante parte agropecuaria, y uno ve cómo en estos últimos años esos países han tomado una posición, diríamos, de hasta liderazgo en todo lo que tiene que ver con la producción fundamentalmente de alimentos para uso humano. Entonces uno siente
cuando se compara con esos países del hemisferio sur o del hemisferio norte, uno siente que realmente nuestro país, que tenía en la línea de largada, por así decirlo, una mejor posición, hoy se encuentra realmente 20 años atrasado, a pesar de que obviamente hay muchas cosas que hemos incorporado tecnológicamente, pero todavía en lo global seguimos como 20 años retrasados con respecto a estos países. ¿En Argentina te parece que la producción agropecuaria y la agroindustria responde a las demandas de la sociedad? Yo creo que se están haciendo avances importantes. Entiendo que, por un lado, la encíclica papal, que es Laudato Si, o los Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, pueden ser cumplidos tanto en nuestro país, porque si vemos las estadísticas, las que publica el Observatorio Social de la Deuda Argentina, de la UCA, con esos índices de pobreza que son altísimos, realmente nos colocan muy mal a nivel mundial, además que las personas que están padeciendo un problema serio. Es decir, nosotros desde producción agropecuaria, desde campo, podemos cumplir para nuestro propio país estos objetivos de desarrollo sostenible, como también podemos contribuir a que el mundo los vaya alcanzando. Del listado son varios, los que me están escuchando les pido que los repasen, no son, utopías, no los vean como utopías. Tal vez lo que es utópico es el año 2030 para alcanzarlos, pero realmente es algo que es necesario, porque habla precisamente de ser todos iguales, ¿no? Pero si repasamos esos objetivos y de alguna manera los sintetizamos, van a ver ustedes que en lograr el hambre cero podemos participar produciendo alimentos, en reducir la pobreza y además tener un trabajo honesto, rentable. También podemos brindar oportunidades de trabajo, tanto para hombres como para mujeres. El tema de la calidad de vida, un poco el hacinamiento en las grandes ciudades, en los grandes conglomerados humanos, es de alguna manera un factor negativo con respecto a nuestra interrelación como miembros de una sociedad. Qué interesante sería que un mayor porcentaje de los argentinos y argentinas puedan vivir en ciudades más pequeñas, en tanto tengan trabajo, tengan salud, que estén conectadas, y el campo puede brindar eso. Puede brindar no directamente trabajos relacionados con el campo, sino indirectos. En la medida que la rentabilidad de todo el sector rural crezca, va a ser necesario que haya más dentistas, más médicas, va a ser necesario toda una serie de profesiones que van a acompañar a esas personas que finalmente quedan radicadas en su lugar de origen o en ciudades vecinas, porque hay también un cierto movimiento entre las ciudades, por lo menos norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, etc. Yo entiendo, tenemos en nuestras manos una gran posibilidad que va a continuar, no es que se va a agotar en la medida que no trabajemos sobre ella, pero que cada vez va a ser más difícil lograr sacar de ese 40%, 45% de pobreza a parte de la sociedad argentina. ¿Qué puede aportar la investigación en ciencias agrarias y más particularmente la investigación que se hace en la Universidad Católica Argentina? Indudablemente la investigación es necesaria, es un mecanismo, por un lado, para la búsqueda de la verdad, pero también es una herramienta para encontrar solución a los problemas actuales que tiene la sociedad. Y esta investigación tiene que ser la base sobre la cual se construya, que no haya una construcción desde los pareceres. En todo este evento que nos está desafiando, que es la pandemia, uno encuentra muchas opiniones, algunas que vienen desde lo científico y otras que vienen desde otro campo, que no aportan realmente en lo que necesita en este momento la sociedad. Es decir, yo creo que la investigación en ciencias agrarias es indiscutible, que es necesaria. La Facultad de Ciencias Agrarias, de Ingeniería y Ciencias Agrarias, tiene líneas de investigación, y acá es como que tenemos dos ventajas. Por un lado, aquellas líneas de investigación que son propias al Departamento de Ciencias Agrarias, que tienen que ver con reproducción animal, con biotecnologías de reproducción animal, es decir, no solamente lo clásico, sino también temas de biotecnología en reproducción animal, o que tienen que ver con alimentos para uso, investigación en alimentos para uso animal, también con todo lo que tiene relación con la carrera de ingeniería en alimentos.
todas esas investigaciones, por ejemplo, trabajos que se hacen en cuanto a la preservación de los alimentos, saben ustedes que todos los días se descarta una enorme cantidad de alimentos en los centros urbanos. Alimentos que llegan a su fecha de vencimiento, aunque tal vez esa fecha de vencimiento teórica, digamos, pero llegan a su fecha de vencimiento, tienen que ser retirados de las góndolas y tienen que ser descartados. Qué gran ventaja sería lograr una técnica de preservación de alimentos que prolongue algunos días más esas fechas de vencimiento. Es como que la producción de alimentos se va a multiplicar por un día, por dos, una semana o el tiempo que fuera. Entonces, las investigaciones en preservación de alimentos o en lograr alimentos más saludables que beneficien a lo que es el bienestar de las personas, que las llevan algunas líneas de investigación el Departamento de Ciencias Agrarias, indudablemente es un aporte importante. Pero quería aclarar, desde hace algunos años estamos dentro de una facultad que también tiene otras ingenierías, como ingeniería ambiental, ingeniería industrial, ingeniería en informática. Y esas ingenierías pueden hacer una enorme sinergia con ingeniería agronómica, ingeniería en alimentos o la tecnicatura en producción universitaria, en producción agropecuaria. Tenemos también nosotros, como digo, puertas adentro, una enorme oportunidad que hay que hacer crecer y hay que hacerla fructificar en investigaciones concretas. ¿Qué te parece que aún todavía está pendiente a nivel, tal vez, país y más particularmente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias? Sí, a veces cuando tratamos estos temas, digamos, un poco, tal vez, uno de los ejercicios más importantes que uno tiene que hacer desde la gestión es imaginarse cómo va a ser el futuro. Es decir, la gestión no es resolver los problemas de coyuntura. Un poco nuestro país nos enseña que los dirigentes están todos los días apagando incendios, como se dice vulgarmente, ¿no? Y al contrario, eso me parece que debería ser el tiempo menor que ocupemos en resolver la coyuntura de todos los días. Por el contrario, deberíamos estar planificando, pensando, reflexionando sobre los próximos pasos a dar. Y realmente cuando uno llega a este punto, aparecen inmediatamente problemas que parecen a largo plazo, pero siguen siendo coyunturales. No tenemos el presupuesto, la mayoría de los equipos sofisticados se importan, con lo cual la relación dólar, etcétera, digamos, parecen toda una serie de, que yo lo diría como ruido o cáscara, ¿no? Cuando disculpen la soberbia, ¿no? Pero yo entiendo que lo que se necesitan son nuevas vocaciones. Es decir, uno lo que necesita es más personas jóvenes que tengan ganas de dedicarse a investigar. Obviamente, tal vez los incentivos no son muy interesantes desde lo económico o, digamos, tal vez no hacemos la suficiente difusión, pero creo que es una enorme oportunidad para las personas jóvenes, insisto, para las personas jóvenes que terminen su formación universitaria, formando parte de un equipo de investigación, formando parte de un programa de investigación, haciendo un intercambio internacional que la UCA tiene disponible, y de esa manera esas personas se van a formar mejor, seguramente van a hacer un aporte a la sociedad o a la universidad, y los va a colocar, en todo caso, mejor preparados frente al mundo. Es decir, con respecto a esta pregunta, cuando decimos, bueno, ¿qué nos faltan? Más metros cuadrados, más laboratorios, más microscopios. Yo creo que antes que eso, obviamente una cosa va de la mano, ¿no? Es decir, porque supongamos que maravillosamente aparece una enorme cantidad de jóvenes que quieren investigar, obviamente hay que darles el lugar en el cual van a trabajar y los directores. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando en el tema de las nuevas vocaciones. Que es posible investigar en Argentina, y que obviamente no es para todos, pero que es algo que tenemos que estimular. ¿Vos percibís en los estudiantes de ingeniería agronómica o en alimentos, lo que tiene que ver más con tu departamento, este interés por la investigación mientras hacen la carrera de grado? Sí, hay un grupo de estudiantes que uno le ve las posibilidades, uno le ve la chispa. El tema también que al ser carreras profesionales rápidamente encuentran inserción laboral. No digo que sea un contrario, porque de hecho muchos están trabajando en investigación en empresas, por ejemplo, de alimentos. Es decir, muchos están en desarrollo de productos en una empresa, están haciendo investigación privada
que obviamente queda en forma confidencial. Pero un poco nuestro competidor, por así decirlo, que brinda mejores incentivos, es la industria, ¿no? Es decir, el tema de la salida laboral, que en general la mayoría de estos jóvenes rápidamente encuentran una ubicación en una empresa argentina o en el extranjero, porque hay también algunos que están trabajando afuera, y eso de alguna manera ya marca, a ver, todos saben ustedes, si tienen cierta edad, que llega un momento que ya el camino que elegimos no tiene ramificaciones. Es decir, cuando uno empieza tempranamente, se van abriendo como distintas posibilidades. Bueno, empiezo por acá, pero de golpe hay otra posibilidad más. Se va como diversificando. Pero en la medida que pasan los años, cada vez esas ramificaciones o bifurcaciones son cada vez menores. A menos que, bueno, tenga una vocación, supongamos, a veces se ve también en nuestros alumnos una vocación religiosa. Y bueno, ahí es otra cosa, es al todo o nada, y cambia radicalmente. Lo comento porque, no sé en otras carreras, pero tenemos alumnos que están trabajando en África, que están trabajando en Salta. Su salida fue como ingenieros y rápidamente tuvieron esa convocatoria, digamos, que los llevó para otro lado. Pero con respecto a lo que vos comentabas, en la medida que uno empieza un camino, por ejemplo, en una empresa muy grande de producción de alimentos, nacional o internacional, cada vez es más difícil salirse de esa senda y te va llevando de alguna manera. ¿Quisieras comentar algo acerca de la participación de la Universidad Católica en estas jornadas que desde hace unos años viene organizando el Consejo de Rectores de Universidades Privadas? Sí, es también interesante, ¿no? Hace algunos años atrás, el CRUP, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, tuvo la iniciativa de organizar jornadas de investigación para que las universidades privadas puedan mostrar sus resultados, pero eso te diría que es como un segundo objetivo. El primer objetivo era que los investigadores que estaban trabajando en las universidades privadas se conocieran entre sí, se relacionaran entre sí. Estamos hablando de jornadas que específicamente son de las carreras vinculadas a la cadena agroalimentaria. ¿Sí? Son todas universidades privadas que tienen alguna facultad con una carrera que puede ser enología, agronomía, ingeniería en alimentos, etc. Entonces, unos años atrás se organizaron las primeras jornadas donde la Universidad Católica fue anfitrión de esas primeras jornadas. Luego se repitieron con la Católica de Córdoba, en Altagracia, en el campo que tienen en Altagracia, y ahora está por realizarse la tercera edición. En este caso va a ser la primera vez que se haga virtual e impuesto por la pandemia, y los organizadores son la Universidad de Morón y la Universidad del Salvador. Aunque es virtual, la sede está en Buenos Aires. Y estas jornadas son interesantes porque aceptan jóvenes investigadores, trabajos, tesis de grado, es decir, es una vidriera interesante donde se puede de alguna manera también estimular a las nuevas vocaciones. Por ejemplo, hay excelentes tesis de grado en cuanto a su calidad científica que quedan en el repositorio digital y que no tienen otro lugar o otra caja de resonancia a menos que esa persona ya tome una beca doctoral con ISET, que tenemos alumnos que lo han hecho o lo están haciendo, y estas jornadas se constituyen así para una oportunidad en la cual algunos alumnos, porque van las tesis seleccionadas, por ejemplo, también van trabajos de investigadores del departamento. Yo estoy hablando, es como que estoy haciendo en este punto un subrayado sobre el que hablamos de nuevas vocaciones. ¿Cómo logramos que una persona la podamos incentivar? Bueno, tal vez el incentivo es decirle que su tesis fue seleccionada para representar a la facultad en esta jornada. INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.